¿Qué? No, yo creo que la gente va a querer escuchar este video sobre el escepticismo y cómo es que decidimos creer a veces en cosas que no tienen sentido y que muchas veces no es tanto lo que creemos, sino lo que quieren que creamos. Perdón, ya empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un tema que me apasiona muchísimo y es el escepticismo. El escepticismo como tal, como la capacidad de las personas de cuestionar, de preguntar más y más hasta poder tener los datos suficientes para llegar a una conclusión que nos pueda decir si creemos o no creemos. Este es un cuestionamiento sobre lo que decides creer, lo que decidimos creer. A veces creemos o decidimos creer que porque vemos algo en el cielo se trata de un evento paranormal, cuando en realidad solamente se hizo de noche. Bienvenidos a Hablemos de ¿qué decides creer? La historia humana está impregnada de relatos de héroes, santos y visiones de lo extraordinario. Desde Juana de Arco, que afirmaba haber encontrado su espada divina, hasta el temor ancestral a lo sobrenatural. Nuestra especie parece inclinada a interpretar lo inexplicable como un mensaje del más allá. Estos relatos no solo muestran inclinación hacia lo sobrenatural, sino que reflejan un dilema más profundo. En un mundo lleno de explicaciones racionales y evidencias científicas, ¿por qué seguimos inclinándonos hacia las explicaciones más improbables? Carl Sagan alguna vez afirmó que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, mientras que Kant sostenía que la razón es la única herramienta confiable para enfrentar al mundo. Bendito sea, por favor. En esta era de ciencia es esencial preguntarnos qué elegimos creer y, más importante aún, ¿por qué? En este videoensayo vamos a explorar un poco el acto de decidir que creemos, abordando la razón, el escepticismo y el sentido común como las herramientas fundamentales que deberíamos emplear antes de dejarnos llevar por explicaciones fantásticas o divinas. Primera parte: la naturaleza humana y el misterio. Nuestra inclinación a optar por explicaciones sobrenaturales o improbables cuando nos enfrentamos a lo desconocido es tan antigua como la humanidad misma. Desde los tiempos de nuestros ancestros, cazadores, recolectores, la mente humana ha sido moldeada para reaccionar a lo inesperado. Las sombras en la noche no eran solo sombras, sino depredadores al acecho. Los ruidos inexplicables no eran solo sonidos, sino advertencias de peligros inminentes. Así, la mente humana fue condicionada para ver patrones y asignarles significados, aunque estos fueran irracionales. Volvamos al caso de Juana de Arco, quien al encontrar una espada decidió que era un acto divino en lugar de considerar alternativas mucho más lógicas, como que la espada simplemente había sido olvidada o perdida en el lugar. Recuerdo mucho una escena de esa película, y hablo de la película porque me parece más sencillo expresarlo de esa manera, aunque ya sé que no es históricamente correcta del todo, pero como dice una persona que también hace videos mucho mejor que yo, nos sirve para tener un preámbulo o tener la curiosidad sobre los hechos que ocurrieron en ese tiempo. Bueno, el caso es que yo recuerdo que era bastante gracioso, me resultaba gracioso ver que Juana de Arco consideraba que la espada había caído del cielo y una de las explicaciones más lógicas o más coherentes que le daban era, pues, tal vez alguien pasó por ahí y aventó la espada y tú al despertar la encontraste ahí, pero te creaste la idea de que había bajado del cielo. Esa explicación cuando yo era muy joven me llegó y me hizo darme cuenta de que ser escéptico no es nada malo. Regresando a Juana de Arco, ¿era su interpretación una visión genuina o una necesidad de creer en algo mayor que diera propósito a su vida? Este tipo de pensamiento muestra que a veces las personas prefieren explicaciones sobrenaturales porque les aporta un sentido de dirección y de valor. Si bien esta necesidad puede parecer comprensible, cuando lo examinamos bajo la lupa de la razón, vemos que optar por la explicación menos probable y más mágica solo refleja una preferencia emocional antes que un razonamiento crítico. No se enojen conmigo. Segunda parte, el escepticismo como primer paso. El escepticismo ha sido durante siglos el bastión de la razón frente a la ignorancia y la superstición. Voltaire afirmaba que el escepticismo es el primer paso hacia la verdad.
Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, tenemos el ejemplo del caso de un grupo de señoras que al escuchar ruidos en una habitación oscura, inmediatamente optaron por pensar en un fantasma o demonios y decidieron que deberían ponerse a rezar entrando en un pánico colectivo. No consideraron otras opciones sencillas como la posibilidad de que hubiera alguien durmiendo en la habitación, que era lo más lógico, que un ratón se hubiera infiltrado o que la televisión estuviera encendida. Las probabilidades de que estas respuestas fueran la adecuada eran mucho más grandes que la probabilidad de que existiera un demonio, un ente maligno albergado en ese lugar en ese momento. Optar por el escepticismo en primer lugar podría evitar, como en este caso, respuestas irracionales y que generan ansiedad innecesaria. Ser escéptico implica no solo desconfiar de las explicaciones imposibles, sino elegir evidencia antes de optar por una postura. Esto no significa negar todo, sino simplemente preguntar, ¿qué es más probable? ¿Qué es más razonable? El escepticismo no niega lo inexplicable, sino que se rehúsa a aceptar una respuesta sin antes indagar y analizar. De hecho, esa actitud es la que ha permitido los grandes avances en la ciencia. Tercera parte, la razón y el sentido común como herramientas de discernimiento. Si bien el escepticismo es un paso crucial, la razón y el sentido común son los instrumentos que nos permiten encontrar explicaciones lógicas a los fenómenos que enfrentamos. Usar la razón es básicamente evaluar los hechos de forma objetiva, buscando la solución más probable. Imaginémonos a Sherlock Holmes, el popular detective de Arthur Conan Doyle, quien ante un misterio siempre procedía metódicamente, eliminando lo imposible y dejando que lo plausible, por improbable que fuera, fuera la solución. Spoiler alert, se viene un ensayo de Sherlock Holmes. Claro que sí, se viene un ensayo de Sherlock. Holmes es un ejemplo de cómo el uso de la razón y el sentido común permite desentrañar los enigmas sin recurrir a lo sobrenatural. En términos filosóficos, Immanuel Kant defendería la razón como la única fuente confiable frente a la incertidumbre. Spoiler alert, también se viene un video pequeñito sobre Kant. Para Kant, aceptar verdades sin pruebas era abandonar el compromiso con la razón y, en última instancia, la dignidad humana. Si nos dejamos llevar por la superstición sin aplicar la razón, ¿qué nos diferencia de aquellos que, siglos atrás, quemaban a brujas o realizaban sacrificios para aplacar la ira de los dioses? La razón nos permite cuestionar y discernir, y es nuestro deber emplearla. Que en estos tiempos tampoco estamos muy lejos de actos irrazonables. Ustedes conocen que hay ciertas tribus o ciertos lugares que tienen costumbres muy arraigadas en las que ellos ven como positivo mutilar ciertas partes del cuerpo femenino de las niñas. Sí, eso que se están imaginando. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen sus propias explicaciones y están lejos de lo razonable, de la razón. Están lejos de lo que es correcto, pero pues sabemos que tenemos que respetar sus usos y costumbres. Bueno, no creo que haya usos y costumbres, o más bien no creo que todos los usos y costumbres en ese aspecto deban respetarse. Pero bueno, me estoy metiendo en temas mucho más difíciles, mucho más funables y no es el objetivo de este video. Continuemos. Cuarta parte. Ejemplos de la cultura pop y la tensión entre la razón y la creencia. La cultura pop nos brinda numerosos ejemplos de cómo nuestra tendencia a buscar explicaciones extraordinarias sigue viva hoy en día. En la serie Expedientes Secretos X, una muy buena serie que me hace recordar tiempos cuando era pequeño y me gustaba espantarme escuchando la música. El lema "La verdad está allá afuera" refleja la creencia popular en conspiraciones y fenómenos inexplicables. Los agentes Mulder y Scully representan dos visiones opuestas. Mulder, el creyente, quien quiere encontrar pruebas de vida extraterrestre y fenómenos paranormales a costa de lo que sea, mientras que Scully es la escéptica e irracional, insiste en buscar explicaciones científicas y objetivas. Y la verdad es que aunque Mulder despierta nuestra curiosidad, Scully nos recuerda la importancia de no saltar a conclusiones sin pruebas. Y es mucho más divertido ver a Mulder que a Scully, yo lo sé, es más divertido creer y caer en estas creencias que irte por el lado objetivo y darte cuenta de que todo se puede explicar eventualmente, pero se puede explicar. Creo que he tomado mucho este ejemplo en mis videos y en mis ensayos
y no le he hecho un ensayo como tal a la película Matrix, pero es que en ella encuentro bastantes puntos para poder traer las ideas que traigo en la cabeza y representarlas en lo que es la cultura pop, lo de hoy en día o de los 80s, 90s para acá. Pero también cabe un ejemplo en este pequeño ensayo. En Matrix, donde los personajes viven en un mundo virtual sin saberlo, esta idea de que la realidad no es lo que parece es en esencia un cuestionamiento de nuestra percepción y nos invita a usar el escepticismo y la razón, dudar y cuestionar de todo, incluso de la realidad. Eso es lo que lleva a Neo a poderse desconectar, con ayuda de los demás, claro, pero dudar de todas estas cuestiones y pensar por qué las cosas son como son, lo hace lograr desconectarse de la Matrix. Y tal vez nosotros también necesitemos desconectarnos metafóricamente de esta Matrix que han creado a nuestro alrededor, en la que nos quieren hacer creer que existen los hombres lobo, que existió la Atlántida, que hay fantasmas y todas estas cuestiones que creemos nada más porque nos las dicen o nos las platican, sin antes juntar un cúmulo de evidencia que nos puedas decir si sí creer o no creer en algo porque es improbable. La cultura pop en este sentido sirve como un reflejo de nuestras inquietudes, pero también como un recordatorio de que la explicación más compleja no siempre es la correcta. En conclusión, ¿qué decidimos creer? Enfrentados a un mundo lleno de información, parece que muchas personas siguen inclinándose hacia las explicaciones más improbables y extraordinarias, quizá por una necesidad de sentido, quizás por la emoción que estos misterios despiertan. Sin embargo, si realmente queremos comprender el mundo, debemos emplear las herramientas que nos han dado filósofos como Kant o científicos como Sagan: la razón, el escepticismo y el sentido común. Estos son recursos valiosísimos que no solo nos protegen del error, sino que nos permiten vivir en armonía con la realidad. Al final, decidir qué creemos implica asumir una responsabilidad ética con nosotros mismos y con la sociedad. No podemos, como las señoras del relato, temer a los fantasmas en lugar de buscar primero una explicación racional. Tampoco podemos, como Juana de Arco, buscar lo divino cuando una simple respuesta humana sería suficiente. No podemos estar pensando que las pirámides fueron construidas por alienígenas cuando la capacidad humana puede hacer eso y muchísimo más. La verdad, esa esquiva pero valiosa realidad no requiere de mitos ni de fantasías para existir. Está ahí, esperando a ser descubierta, siempre y cuando tengamos el valor de verla sin adornos. La elección, como siempre, es nuestra. ¿Qué decidimos creer? Gracias por llegar a esta parte del video. Platícame qué es lo que decides creer. ¿Consideras que el escepticismo es bueno o es malo? ¿Crees que en realidad hay una explicación para los fenómenos paranormales o que en realidad esas cosas están lejos de nuestra comprensión? Los leo a todos en los comentarios y si es posible regálenme un like, suscríbanse y comenten mucho para que yo pueda seguir haciendo estos videos. Nos vemos.